Ok, listo. Estamos en directo esta noche con todos vosotros en Runacer. Bienvenidos, queridos colegas, compañeros de experiencias de vida. Y esta noche tenemos a 4 invitados muy especiales que nos hablarán de sus experiencias extraordinarias, que nos hablarán de cada uno de los procesos que les ha sorprendido y esos procesos que de lo cotidiano se les han convertido en extraordinarios y nos quieren mostrar lo importante que es la herramienta de la hipnosis como técnica terapéutica para trabajar en diferentes áreas de todas aquellas personas que lo necesiten. Entonces, escucharemos con atención y participaremos de este encuentro. Podemos participar escribiendo nuestras preguntas en el chat para que nuestra querida Miriam las haga directamente al participante. No vamos a dar la palabra porque a veces nos enredamos y el tiempo es muy corto en este momento, entonces preferimos que las preguntas las escriban y Miriam hace exactamente la pregunta concreta a cada una de las personas que están invitadas esta noche. Así que bienvenidos a esta tarde, a esta noche, a esta mañana en cada país diferente. Aquí ya estamos cerca de la medianoche, por lo tanto, pues vamos para allá. Así es. Querida Miriam, Sí, muy buenas noches. muy buenas noches, querido Ramiro. Felizmente estamos aquí después de tantos problemas técnicos que hemos tenido, pero estamos aprendiendo en el camino. Quiero presentar aquí a todos los participantes y a todos aquellos que nos van a escuchar en diferido, aquí a nuestro querido moderador. Muchas gracias. Hoy tenemos la suerte de tenerte a ti en la moderación, querido Ramiro. El doctor Ramiro Montaño es psicólogo de profesión y con muchos años de experiencia en la hipnosis introspectiva, criminólogo de profesión también, pero que su pasión es la investigación. Bueno, entonces, antes de dejarte los micrófonos, quiero agradecer de todo corazón a todos los que están participando y a todos nuestros suscriptores que poco a poco van conociendo a este proyecto que es Runacer, y les agradezco, como dije ya, a todos por participar, por estar con nosotros. Gracias. Te dejo los micrófonos, querido Ramiro. Vamos. Muchísimas gracias. Pues tenemos una larga lista de invitados y bueno, poco a poco los iremos teniendo aquí en este plató, en este nuevo proyecto, en este nuevo modelo de información de comunicación. Y esta noche le corresponde el turno a Ruby Vázquez, a Jean-Paul Prado, a María Ángeles Martínez y Eduardo Álvarez. Inicialmente tendremos en los micrófonos a Ruby Vázquez, una hipnoterapeuta que nos va a hablar de esas experiencias extraordinarias desde el punto de vista de la hipnosis y desde la ética. Ella nos habla de un país hermoso como es Colombia, con todos esos sabores estupendos y experiencias que se viven en el trópico. Así que bienvenida, Ruby, y el micrófono es para ti. Hola Ramiro, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todas las personas que nos van a escuchar y que nos están escuchando en este momento. Un saludo muy caluroso desde aquí, desde Colombia. Yo estoy en Bogotá en este momento y está haciendo un clima fantástico. Mi nombre es Ruby Vázquez, soy de profesión ingeniera civil e ingeniera agrícola. Llevo hace unos 6 años practicando la terapia de hipnosis introspectiva, yo la llamo terapia regresiva, y soy de la escuela del maestro Aurelio Mejía. También he sido su paciente en terapia de regresión, y cuando he conocido unos resultados tan magníficos como los que se obtienen a través de esta técnica, entonces decidí ser terapeuta y ya llevo pues una experiencia de varios años en esta técnica,
la cual considero yo desde que es algo pues realmente fantástico en sí la técnica como tal, o sea que es un evento extraordinario solamente cuando alguien se somete a una terapia de hipnosis introspectiva o de terapia regresiva, porque normalmente las personas no tenemos la capacidad, la mayoría diría yo, aunque hay muchas que pues sí lo logran, de poder contactar con otros planos de conciencia diferentes pues a los que uno tiene, y a través de esta técnica pues se tienen esas experiencias de contactar con otras dimensiones, con otros planos de conciencia, y eso mismo hace que la técnica sea pues algo extraordinario. Cuando yo inicié con la terapia regresiva, pues oí hablar al maestro Aurelio siempre de los guías y de los maestros y de todos estos seres que nosotros no vemos, pero que existen en otros planos dimensionales. Y entonces siempre tenía como muchísimo respeto y muchísima, no diría que temor, pero como cierta distancia de pensar en contactar a estos seres. Entonces yo sabía que la terapia siempre está guiada por seres invisibles en cierta medida que nosotros, pues los que no somos medios no los podemos visualizar. Y permanecía como ahí a la expectativa acerca de ese tipo de contacto. Cuando durante el desarrollo de la terapia, en un caso, me voy a hablar en este momento de 3 casos en los cuales yo he tenido contacto con esos seres a través de mis consultantes, y pues ha sido algo que a uno lo deja muy admirado, es algo que provoca unas sensaciones, y especialmente en el primer caso, pues para mí fue como algo muy maravilloso el poder tener el contacto con esos seres que están en otros planos y que son seres de luz. Entonces, tuve el caso de una señora que vino a consulta porque tenía muchísimas dificultades mentales, diría yo. Le habían hecho una cirugía de corazón abierto y tenía también un problema de, ¿cómo se llama esta enfermedad? Los oídos, hacía que ¿Tinnitus? ella tenía eso, pero también tenía como que no tenía estabilidad para poder caminar. Ella Falta de equilibrio. tenía falta de equilibrio, no podía caminar, entonces se mantenía permanentemente, aquí decimos borracho, no sé, es un término muy coloquial del colombiano, pero O diría yo mareado. que mareado, perfectamente, estaba mareada. Entonces me llama a consulta, yo voy y le hago una terapia en la que duramos primero alrededor de unas 4 horas y media. En esa sesión aparece un espíritu de oscuridad que la seguía, y pues eso es un momento difícil. Yo era muy principiante en el tema, entonces decidí suspender la terapia porque eso le estaba afectando pues a ella mucho, y decidimos continuar en una segunda sesión. Esa segunda sesión sí pedía a una persona que me acompañara, y duró alrededor de unas 6 horas de terapia de regresión. Entonces, ¿qué era el caso de esta persona? Era un espíritu que venía con muchísimas dificultades y cosas kármicas, y había, digamos, cantidades de energías negativas que la seguían por diferentes situaciones vividas en muchas existencias. Durante esas casi 10 horas de terapia, pues aparecieron muchísimos espíritus que eran espíritus kármicos a través de la vida que ella había vivido, y eso hacía que tuviera todos estos problemas que estaba viviendo. Entonces, hubo un momento en que ella pidió permiso para ir al baño, y yo pues dije que podía levantarse. Entonces el esposo que estaba en una habitación contigua el esposo de la paciente,
vino a ayudarla a levantarse, pero la señora no se podía levantar. Tenía el cuerpo como si fuera un totalmente flácido, no podía pues enderezarse ni nada. Y pues yo le dije, esperemos unos minutos para que ella pueda recuperar como su energía y pueda levantarse. Como a los 5 minutos se logró levantar y el señor la llevó con dificultad al baño, regresó y nuevamente entró en hipnosis. Entonces, cuando entra en hipnosis, yo pregunto, dime ¿por qué te pasó esa situación que no podías levantarte para ir al baño? ¿Qué era lo que sucedía? Entonces me empieza a hablar en tercera persona y me dice, es que ella, a pesar de todos los problemas que tenía, ella ya estaba acostumbrada a esos espíritus que la atormentaban. Entonces yo pregunto, ¿y yo con quién estoy hablando? Entonces, porque hablaba en tercera persona, ¿quién eres tú? Entonces me dice, yo soy su guía espiritual, yo soy su ángel de la guarda. Entonces le digo, ¿y cómo es posible que tú seas el ángel de la guarda? Yo cómo sé que tú no eres uno de todos estos hermanos que se han ido a través de este proceso que hemos hecho. Entonces me dice, es porque yo siempre la he protegido. Yo siempre la he... Y ella tuvo, cuando era una niña, vivía en una casa que tenía 4 pisos de altura. Era una bebé de 2 años de edad y vivía con otros niños que eran familiares de una pareja que la mamá tenía. Esos niños hicieron un juego y jugaron a los indios y la amarraron en un árbol, en un poste que había en esa terraza de ese edificio. La quemaron con una marca que en la cara, le hicieron una marca con un hierro caliente a la bebé y la lanzaron del 4º piso a la calle. Entonces el ángel me dice, yo la protegí para que no muriera cuando cayó del edificio. Digo, sin embargo, ella tiene un problema en el oído izquierdo. A raíz del golpe, tiene un problema en el oído izquierdo, que es lo que le produce la falta de equilibrio. Ya hay un daño físico que no va a poder recuperar, pero ella va a mejorar. Y entonces me empieza a hablar y pues para mí eso fue algo extraordinario. Sentía yo una sensación que me erizaba la piel al oír hablar a este ser. Sobre todo lo que había pasado, me dice, es que esas personas que le han hecho tanto daño en esta existencia, porque ella fue una niña que fue abusada desde muy pequeña por diferentes personas que la cuidaron, fue una niña abandonada, era una situación muy dura. Entonces me dice, esas personas las hemos usado nosotros para que ella se transforme. Esos espíritus que le han hecho todo el daño son los que hemos elegido nosotros para que ella perdone y pueda transformar todo lo que ha hecho. A ver si te entiendo. Su guía espiritual te ha dicho que los espíritus negativos, comillas, digo comillas porque no están así, eran sus maestros o habían venido. Aló. Te digo que si el guía espiritual te dijo que los espíritus o aquellas energías que la acompañaban eran los maestros de esta persona. No, estaba hablando de los que estaban encarnados con los que ella vivía. Ah, ok. Sí, él estaba hablando de la familia que le tocó y las familias con las que había vivido en diferentes momentos, porque ella fue abandonada y iba de una familia a otra y cada familia encontraba pues problemas y problemas. ¿Qué relación establece un guía espiritual y los espíritus negativos de los cuales hablaste al principio? ¿Qué relación establece? Sí. No te comprendo bien la pregunta, Ramiro. ¿En ¿Qué qué relación sentido? establecen en la persona, no? Se supone que está su guía espiritual, este ser que habló a través de ella en tercera persona, pero tú inicialmente hablaste de otros seres, otras energías que tuviste que desalojar, tuviste que alejar de su cuerpo. ¿Qué relación establecería ese guía espiritual y esas energías de baja frecuencia, llamémoslo por decir algún nombre? Bueno, lo que yo entiendo y en la experiencia que he tenido
durante la época en que soy terapeuta de regresión con los espíritus de luz es que ellos, si bien son los guías, hay cosas en las que no intervienen, solo intervienen en casos como este que me comenta en el momento en que ella cae del edificio y él la protege para que no muera. Pero él no se hace cargo de la deuda kármica, bueno, las cosas que tiene que ella aprender y el proceso del aprendizaje, pues no lo va a quitar, solamente está acompañando el proceso, él ve todo lo que pasa, pero no interviene. ¿Por qué? Porque ese es su proceso, el proceso de la persona que tiene que vivir. En ese caso, sí, ¿por qué? Porque ella trae un tiempo de vida, digamos, hay un trabajo que se hizo antes de venir acá, donde dice esta persona tiene programado o yo he programado con mis guías X número de tiempo y hay alguien que está interfiriendo en eso, que es en el caso de estos niños que la lanzan al vacío y cae de un cuarto piso. Entonces me dice, yo intervine para que no muriera, ¿sí? Pero no es que el guía se cargue y sea como el defensor ahí, no, él está observando lo que está pasando. Básicamente eso es lo que yo he visto en la experiencia que he tenido con, digamos, estos seres, ¿no? Que son nuestra compañía, pero intervienen solamente en casos extraordinarios donde se requiere, digamos, no quitar el libre albedrío de las personas, sino impedir que un suceso transforme como ese cronograma que traemos ya armada. Muy bien, muchísimas gracias. Es realmente extraordinaria esta situación. ¿Por qué te hice esta contrapregunta? Porque realmente esa misma pregunta me la hicieron a mí hace unos días y me dijeron, oye, y si estaba acompañada por un guía, ¿por qué tenía otras energías negativas? Y la respuesta es esa, la respuesta es que el libre albedrío y el contrato que ha venido, que el compromiso que tiene el ser aquí, para experienciar, tiene que vivirlo y la única persona que lo puede modificar es ella misma, ¿no? O pedir ayuda, pero cuando ha tomado conciencia de que la necesita. Correcto. Bueno, Muy voy a apurar porque sé que el tiempo Sí. es muy corto. Tengo la experiencia de otra niña. Esta niña tenía ideas suicidas y había intentado suicidarse varias veces. Entonces, ella es una persona que pertenece a un grupo de una familia que yo conozco, a la abuela, que es amiga mía. Entonces, ocurrió un suceso y ellas viven en otra región a varios cientos de kilómetros de donde yo vivo. Entonces ocurrió un suceso y es que una amiga mía que es de esa misma zona falleció. Entonces yo fui a los funerales de esta amiga y es de la misma zona donde están esta paciente a la que me voy a referir. Entonces llego a la casa de la abuela, que es mi amiga, y me dice, yo le cuento, bueno, hablamos de varias cosas y le cuento que yo hago esta terapia. Entonces me dice, mira, que yo quisiera que tú me revisaras mis nietos. Tengo 4 nietos y todos tienen problemas de cosas, pero me preocupa mucho esta niña porque esta niña ha tenido ideas suicidas y ella se ha querido matar varias veces. Entonces, esa niña tenía un hijo de como de 7 años y a pesar de que tenía su hijo y es madre soltera, pues no había como nada que la detuviera con los pensamientos suicidas. Entonces, bueno, me dice, te pido que le hagas primero la terapia a ella y luego a los otros hermanos que también son ya jóvenes. Entonces, hacemos la terapia con esta niña y durante el recorrido de la terapia aparece el guía de ella. Tampoco yo lo llamo porque siempre he sido como, o sea, siempre he tenido como cierta, o tenía antes cierta respeto, no sé, algo que me impedía como decir, bueno, comunícate como tu ángel de la guarda, como hay otras personas o con tu guía. Hay otros terapeutas que yo he visto que utilizan mucho esta técnica. Yo no lo he hecho mucho. Entonces aparece este espíritu y a través de ella me habla y me dice, yo soy su guía espiritual. Dijo, yo soy el que organicé para que tú vinieras aquí hoy. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué? Me dice, porque a mí me estaba costando mucho trabajo evitar que fulana, ella había tenido una prima, que la prima se había suicidado hacía varios años, y la prima la inducía, la obsesaba
para buscar que ella se suicidara pensando que iba a ir a acompañarla al lugar donde estaba. Entonces me dice, es que la prima de esta niña, ella la obsesaba demasiado y me estaba costando mucho trabajo poder convencerla de que no se suicidara. Entonces yo organicé este viaje para que tú vinieras y me ayudaras con la terapia que se le está haciendo a esta niña. Pasado ese tiempo, yo le he hecho seguimiento pues a la chica, logró mejorar y ya eso hace unos 5 años y está muy bien. Y pues no he sabido que digamos, esta situación pues haya continuado. El tercer caso que refiero es con un paciente que atendí por Skype y en esa terapia entonces aparece un guía y él sí ya me dice que él es el arcángel Zadkiel, que trabaja en liberación de, digamos, almas perdidas, como las llama el doctor Kauli, de espíritus que están en situación de oscuridad. Y entonces me habla y me dice que él, además de ser el guía espiritual de esta persona, también es guía espiritual mío. Y de paso me hace unas observaciones acerca del proceso que yo hago en las terapias. Entonces me habla que cómo debo, digamos, en cierta medida, opina que hago algunas cosas que de pronto no estoy preparada o en ese momento no estaba preparada para hacer. Para mí ha sido pues muy extraordinario estos contactos, pensando en que yo no los he buscado, ¿sí? Sino que como que han venido en el momento en que ha sido oportuno para yo mejorar también mi proceso de aprendizaje. Siempre se cumple que cuando el alumno está preparado, el maestro llega, ¿no? No todo lo contrario. Entonces, en la hipnosis y en este tipo de terapia, generalmente se nos va poniendo en el camino todos los procesos que tenemos que desarrollar, que tenemos que llevar sin ninguna dificultad, sin nada. Todo viene, todo lo programan, todo se programa y es realmente una experiencia extraordinaria. Yo la comparto igual que tú. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por confiar y compartir, sobre todo compartir con nosotros y con el público estas experiencias. Luego, pues al final, pues pondremos dónde te pueden localizar, cómo pueden contactar contigo para acceder a esos servicios maravillosos que tú haces y ese acompañamiento terapéutico. Así que muchísimas gracias. Esperamos que tenerte en muchas ocasiones hablando de todos estos temas apasionantes que se viven en el área terapéutica y en la hipnosis especialmente. Gracias, Ramiro, también a Laura y a Miriam, pues agradecerles mucho por este trabajo que hacen. Sé que dedican muchísimo tiempo para preparar todas estas cosas, ustedes tres, y pues muchísima bendición y energía positiva para ustedes y que ese compartir del conocimiento pues pueda mantenerse mucho tiempo. Y un abrazo gigante para los tres. También para los Para otros los 4, compañeros, para Ramiro también. Ramiro, Laura Y 3, y claro. Miriam. Y tú y todos. No, pues para Muchas todos, pero sé gracias. que Muchas ustedes dedican un gracias. tiempo extraordinario. Gracias. Gracias a ti y a todos ustedes por sus aportaciones y su participación, porque sin ustedes no podríamos hacer esto. ¿Algunas preguntas para nuestra querida Ruby, del parte del público? Sí, aquí estoy viendo en el chat, no tenemos ninguna pregunta hecha por el momento, pero de pronto alguien puede levantar la mano o con emoji, que tenemos la manito ahí, por favor. Que estoy buscando, no los veo, no. Yo Bueno, quiero hacer una entonces, pregunta mientras alguien se pone listo. Ruby, cuando tú tienes clientes de esta naturaleza, ¿sientes alguna guía, alguna intuición? Por ejemplo, a veces como que dices, bueno, esto normalmente yo no lo diría o no lo preguntaría, pero en el momento de la sesión sientes como algún impulso que te guía a guiarlos.
Sí, hay sesiones de terapia y yo creo que ustedes también lo han vivido, en las que uno como que no le encuentra ni pies ni cabeza a lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces eso no avanza, el paciente o el consultante está totalmente como bloqueado, habla muy poco, es despacio y uno dice, pero ¿esto para dónde va? Cuando de pronto viene y se suelta y todo hay una conexión entre todo lo que sucedía al principio y luego cómo se desenvuelve al final. Entonces hay veces que yo le digo a mi guía, yo no sé para dónde irá esto, pero organiza tú eso porque no tengo ni idea qué es lo que está pasando acá. Y empieza a desenvolverse hasta que encuentra uno que todo está conectado, que todo tiene un orden y ese orden fluye. Me encanta, lo dijiste perfectamente bien y yo creo que nos sirve mucho a la mayoría de los que estamos aquí presentes, que somos practicantes de hipnosis y demás, ¿no? Simplemente confiar de que hay un poder mayor que guía todas estas cosas y me encantó que nos hayas dado esos ejemplos porque siempre hay muchas preguntas de que, bueno, está el libre albedrío, pero también hay intervención divina, llamémosle así, ¿no? De nuestro yo superior, de fuerzas superiores, etcétera. Entonces, siento yo con los ejemplos que nos diste que esto reafirma de que sí, efectivamente todos tenemos libre albedrío, pero cuando uno tiene un propósito ya marcado, a veces como que hace falta que ese empujoncito, ¿no? De volver al camino o mantenernos en el camino de las lecciones que decidimos venir a la tierra a aprender. Muchísimas Así es, gracias, querida Rubí. Laura, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, nuestro siguiente participante pues practica la bilocación, él puede estar en 2 lugares a la vez. Por lo tanto, su presentación la va a hacer él y bueno, introducción es que es un gran terapeuta de Perú, Jean-Paul Pardo, y Prado. y con gran experiencia en hipnosis introspectiva, hipnosis regresiva, hipnotista en PNL, programación neurolingüística, y con un amplio currículum que él siempre nos presenta de alguna manera y nos hace llegar pues toda esa información increíble de sus experiencias. Una persona muy dinámica, así que Miriam, por favor, que ruede la presentación y el video. Gracias. El vídeo en sí, perdón, el vídeo en sí se ve un poco borroso, pero lo que importa aquí es el mensaje, las experiencias que nos va a contar Jean-Paul. Pues bueno, aquí les comparto el vídeo que nos ha enviado generosamente Jean-Paul y a quien agradecemos de antemano también por su colaboración. No ha podido estar con nosotros porque está en estos momentos, creo, haciendo un taller él mismo, ¿no? Bueno, ahí vamos. A ver. Y puede estar en varios lugares a la vez. ¿No? Así es. Bueno, lo escuchamos entonces. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Jean-Paul Prado, mi querida comunidad de Renacer. Gusto saludarlos. Lástima no voy a poder estar en el conversatorio del día de hoy, pero les hago llegar estos videos que son muy interesantes, videos de terapia, de las cuales, pues bueno, siempre algo se aprende, ¿no? Y esas experiencias extraordinarias que siempre tenemos a través de la hipnosis terapéutica. Quien habla, Jean-Paul Prado, ya tengo varios años dedicados a la hipnosis. Mis páginas me encuentran como Hipnoterapia Prado. Ahí tengo algunas otras historias que pueden buscar y ver en vivo, anécdotas y testimonios, y les cuento un poquito pues de esta experiencia que quería compartir con ustedes. Tuve hace bastante tiempo una paciente, joven ella, que tenía el cuerpo de la cintura para abajo tullido, ¿no? O sea, las piernas se le habían adelgazado y ya no tenía movilidad. Entonces comenzamos a trabajar el caso y nos dimos cuenta, bueno, por lo que contaba la chica, que arriba de su casa se escuchaban como que jugaban a canicas, ¿sí? Entonces es un claro indicio de que hay algunas energías, ¿no? Entonces ella subía, verificaba, o sea, no ella, sino su mamá subía, verificaba, pero si no hay nada, ¿no? Es un lugar baldío y no había acceso, como para decir que se metían gatos ni nada, pero se escuchaban en este piso de arriba como si jugaran a canicas, ¿no? Entonces le parecía bastante extraño. Sentían pues energías, presencias, pesadillas, bastante pesada la casa. La cosa es que comenzamos a trabajar,
Y en algunos momentos la sintomatología de ansiedad, depresión y estas sintomatologías que presentaba menguaban, pero a la semana siguiente volvían, a pesar de los trabajos emocionales, las situaciones que vivía de familia, porque su mamá la abandona cuando ella es muy chica, se queda a cargo de una tía, a papá la veía de vez en cuando. Podríamos identificar como que solo era emocional el tema, ¿no? Pero trabajábamos la parte emocional una y varias veces y sin embargo no había cambio, ¿no? Cada cierto tiempo volvían estas sintomatologías, pesadez a la hora de levantarse, como si algo se consumiera su energía. Entonces la llevamos a verse en un espejo, que es parte de un método que utilizo, el método TRAEP. Y en este método, ella ve que hay energías pululando alrededor de ella, ¿no? Espíritus, energías, sombras. Y cuando la mando a revisar la casa energéticamente, la casa estaba cundida de energías. La azotea, la casa, un montón de sombras negras que acechaban desde diferentes puntos. Y cuando buscamos el origen de estas sombras negras, encontramos que habían como huecos en ciertas partes de la casa por las que entraban esas energías. Inclusive una de las energías nos dijo que había afuera en la casa entierros, ¿no? Cosa que ella buscó y encontró, ¿no? Después estuvieron con su mamá buscando afuera en el jardín y encontraron entierros. Son como estos amarrados que hacen en brujería y que ponen en ciertas partes de la casa con la intención, pues, de generar problemas, ¿no? Pero no entendíamos por qué tanta situación. La cosa es que comenzamos a trabajar con un amigo, Gabriel Rivadavia, que él ve lo que es bioenergética. Entonces, porque yo le decía a él, no, tú encárgate de la casa, yo me encargo de la chica. Entonces, así entre los dos limpiamos y sanamos de una vez a esta persona. Entonces, así fue. Trabajamos en conjunto, le pedí ayuda, él muy amablemente se dio a ayudarme y comenzamos a limpiar la casa, él desde afuera y yo desde adentro a la niña, ¿no? Y ahí descubrimos a través de una de estas sesiones que esta niña había sido entregada a una especie de demonio o algo por el estilo a cambio de poderes para brujería. Descubrimos también que la pareja de la mamá, con la que se había ido la mamá y la había abandonado, era un brujo compactado. Y que este brujo le había pedido a la mamá entregar a la niña a esta entidad para que ella también tuviera poderes para hacer brujería y trabajar juntos como brujos. Obviamente eso no resultó, la niña no llegó a morir, pero nació de la cintura para abajo tullida y lo que ellos buscaban era su alma, pero ella tiene un alma muy fuerte, a pesar de ser una chica que no tiene movilidad de la parte de abajo y que tiene muchos problemas emocionales, era una almita muy fuerte, con muchos deseos de ayudar y con una videncia bastante fuerte también, ¿sí? Entonces comenzamos a trabajar con ella. La liberamos, cortamos los lazos con mamá, cortamos los lazos con esa energía, pedimos la intervención divina, pedimos la ley de causa y efecto, pero aquí justo esa ley de causa y efecto la vamos a, que ya me adelanté, pero les voy a explicar cómo es que descubrimos que eso funciona. Bueno, la cosa es que a mi amigo y a mí nos pasaron cosas increíbles. O sea, el brujo se dio cuenta que estábamos ayudando a la chica. Entonces decidió hacer algo para perjudicarnos. A mi amigo y a su esposa los enfermó de salud. Y a mí me dio por donde más me duele, mis pacientes, ¿sí? Yo siempre tengo 5 pacientes diarios. Y ojo, ni en la pandemia hemos tenido tantos problemas como ese día. Esa semana tuve 2 pacientes en toda la semana, algo que era imposible. Entonces puse unos limones en la parte de afuera en la parte de la entrada de mi puerta, y a los 2 días los limones se secaron. Entonces yo dije, esto es brujería. Hablé con mi amigo y mi amigo me dice, estamos mal. Yo estoy mal de los riñones, mi esposa está mal con los pulmones, estamos así, pero graves, que no nos podemos levantar. Y yo le digo, mira, me está pasando esto. Hermano, ¿no será brujería? A ver, testéalo, porque él usa radiestesia, ¿no? Y comienza a testearlo y me dice, sí, nos están haciendo brujería. Y es alguien que tiene que ver con un paciente que estamos viendo tú y yo. Bueno, el único paciente que estamos viendo tú y yo es esta chica. Pues sí, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo rebatimos esto? Porque si nosotros nos ponemos a utilizar la fuerza para tratar de salirnos de este problema, entramos en un bucle en el que si yo utilizo la fuerza, paso de víctima a victimario y esta entidad o esta energía que trabaja con ellos, de víctima pasa a victimario y ahí nos mantenemos en un bucle del que nunca salimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pedir intervención divina. Y ahí él me dice, hay una ley que es la ley de causa y efecto, que es una de las 7 leyes universales, que podríamos pedir que se ejecute. Bueno, hagamos el intento. Y ahí es donde aprendimos sobre esta ley, que se las dejo para que también la puedan utilizar mis colegas terapeutas.
La ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto tiene un tiempo entre la causa y el efecto, entre la acción y la consecuencia, ¿sí? Si yo siembro papas, cosecho papas, si siembro camotes, cosecho camotes. Tiene un tiempo de duración hasta que yo coseche, pero no hay forma de que saque cebollas, zanahorias. Para poner un ejemplo más latente, me robo un lapicero porque me gustó el color cuando era adolescente, ¿sí? Sabiendo que estaba haciendo mal, me lo robo. Pasan unos años y ya de adulto me roban el celular. Causa y efecto. ¿Pero por qué me roban el celular? Consecuencia de este acto, ¿sí? Entonces hay una distancia, hay un tiempo. A veces demora semanas, a veces demora días, a veces demora años. Yo tengo un caso personal que demoró 11 años entre la causa y el efecto. Bueno, una deuda que se tenía que saldar, ¿sí? Entonces nosotros hicimos la prueba de qué pasaba si pedíamos al universo que se ejecute la ley de causa y efecto contra estas personas que quieren dañarnos, que cada consecuencia de sus actos de maldad le repela inmediatamente, le regrese inmediatamente, ¿sí? Y así fue. Pedimos la intervención divina, pedimos al yo superior, a la energía suprema, a la fuente primaria, que ejecute la ley de causa y efecto contra toda acción en nuestra contra toda persona que ejecute acción contra nosotros, ya sea brujo, bruja, extraterrestre, espíritu, entidad, acechante, lo que sea. Pedimos esa protección de causa y efecto. Dicho y hecho. A los días, todo volvió a la normalidad. Y desde ahí la utilizamos con nuestros pacientes, ¿sí? Cada vez que queremos cortar y proteger a nuestros pacientes, utilizamos la ley de causa y efecto, ¿sí? Que como todo ritual, tiene que salir del corazón, tiene que salir desde adentro, repetirse en 3 oportunidades y agradecer al final al creador, al universo, a quien tú creas, ¿no? Entonces ahí les dejo la experiencia porque fue alucinante, fue muy impactante, pero nos dejó una experiencia muy interesante para nosotros para poder utilizar en terapia. Por eso siempre pienso que a pesar de que puedan sucedernos cosas para las cuales de repente no estamos muy protegidos, siempre terminan siendo una experiencia. Y yo a partir de ese momento creo también en mi pensamiento primario, ¿no? Trato de no hacer rituales de protección ni nada, porque pienso desde el principio, desde que empiezo mis sesiones, que yo soy uno con la fuente, que soy uno con Dios. Entonces eso me permite una tranquilidad más amplia con respecto a todo el trabajo que vengo haciendo, ¿sí? Bueno, de ahí les cuento otra. Un comercial y regreso. Bueno, aquí les cuento otra. Esta es una que me ha pasado no hace mucho, ¿ya? Y que estoy tratando de entender las razones del pedido, pero es bastante interesante y tiene mucho sentido lo que me dicen, ¿ya? A través de una sesión de hipnosis con una paciente de provincia, que lo hicimos a través de internet, se presentó un espíritu avanzado, mujer, una mujer, que estaba bastante despierta en el conocimiento, en el despertar de conciencia, y comienza a decirme, ¿no? Tú eres una persona que tiene muchos seguidores y deberías aprovechar tu conocimiento para evitar que sigan llegando niños de manera programada, en contra de la programación con la que deberían venir. No entendía a qué se refería. Yo le decía que siguen viniendo niños programados. ¿A qué te refieres? Sí, a los niños se les está programando. Se les está pidiendo, se les está haciendo entrar al planeta, al mundo, cuando no es su fecha en la que deben venir. Estos niños deben venir a una hora, en un día específico, para que todo el paquete informativo, toda la información que corresponde a esa alma, baje en ese momento. Y yo le digo, ¿y cómo? ¿Y las programaciones? ¿A qué te refieres? ¿A las cesáreas que la gente programa las fechas? Exacto. Una cesárea es importante cuando la criatura, en su fecha de nacimiento, cuando ya rompió fuente, no puede salir. Ahí es importante la cesárea, pero no para cambiar las fechas. Yo quiero que mi hijo nazca el 24, como mi cumpleaños, y hacen que esa criatura nazca el 24 antes de la fecha que le corresponde o después de repente de la fecha que le corresponde, ¿no? Entonces, este tipo de cesáreas programadas o estas fechas que generalmente son anteriores, estas fechas no están permitiendo que a las criaturas les venga la data como le corresponde. Bueno,
Me pareció una cosa muy interesante lo que me estaba diciendo, una información que no había cruzado por mi mente, al menos no en las criaturas, ¿no? Era una información, y ni para decir que la señora pues era obstetra o se dedicara a algo así, ¿me entiendes? Entonces es un conocimiento bastante interesante. Entonces me puse a averiguar qué tanto de cierto había con esto, pero me hizo acordar esta paciente y este suceso a un evento que yo había experimentado hace muchos años. En un curso que yo estaba dando de hipnosis, una de las personas vino a hacerse atender dentro del proceso de la hipnosis, cuando yo le estaba haciendo la demostración de cómo se lleva a cabo un proceso de hipnosis. Esta persona se ofreció como voluntario y él dijo, yo quiero algo específico. Mira, te voy a contar, me dice, yo durante muchos años en mi vida he tenido contacto con un ángel. El ángel venía y me daba información precisa para hacer mis terapias de sanación, porque yo hacía terapias de sanación, me dice. Y en una de estas terapias, el ángel se ofreció a darme la capacidad de poder entender todas las lenguas, no hablarlas ni escribirlas, pero sí de entenderlas cuando me hablasen en otro idioma. Entonces a mí me pareció fantástica esa oportunidad. Ya antes me había dado algunas otras cosas y elegía horas específicas y elegía, ¿cómo se llama? Que siempre fuese con un testigo. O sea, me pedía que vaya con un testigo a ese momento específico, a esa hora específica donde me iba a dar la información. Pero yo una vez, cuando él me iba a dar esto de las lenguas, yo llegué 5 y 2 minutos, cuando él me había dicho las 2, porque esperando a la persona que iba a ser mi testigo se demoró, y cuando llegué al punto ya no estaba, ni recibí la información, ni nada, y perdí el contacto con este ángel. Entonces a mí me gustaría saber qué pasó. Bueno, lo llevamos al estado de trance, rezamos hasta el momento, hicimos una regresión y buscamos saber qué había pasado. Y el ángel nos dijo que un segundo en la Tierra, arriba, o sea, en el universo de donde venía la información, podía ser toda una semana completa. ¿Me entiendes? Y tenía muchísimo que ver con lo que me estaba diciendo este espíritu, que efectivamente, si no es en el momento exacto en el que se prevé que llegue la información, entonces no estaba llegando a esa criatura la información correcta. ¿Vale? Entonces me pide que haga esto. Y eso también tiene que ver con la astrología. Yo me puse a estudiar astrología hace poquito y descubrí que efectivamente hay un movimiento de astros específicamente para que tú nazcas en ese momento y esa fecha, y hay una influencia de todos estos astros en tu personalidad, tu destino y muchas otras cosas con respecto al momento en el que naces y la hora en la que naces. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, este es un video que en algún momento tengo que preparar y tengo que ver cómo llega a manos de los obstetras, las personas que están encargadas de traer niños al mundo, para ver si evitan adelantar las fechas, o que llegue al público en general para que no hagan esto de programar fechas y dejen que las criaturas lleguen en el momento que les corresponde. ¿Vale? Ahí les dejo. Esa experiencia también es bonita. Espero que sea de su agrado y que en algún momento pues puedan, yo no sé, compartirlo con alguien que realmente se dedique a esto y que pueda hacerle de utilidad. ¿Vale? Un abrazo enorme. Bendiciones. Cuídense mucho. Un abrazo, familia Runacer. A todos mis hermanos de Runacer también un abrazo enorme. Cuídense. Chao, chao. Bueno, pues muchísimas gracias, Jean-Paul, y nada, ojalá en un futuro le tengamos aquí en persona contándonos más experiencias extraordinarias como la que vive en su praxis. A continuación tenemos a María Ángeles Martínez, una invitada de España, quien nos va a contar cuándo lo cotidiano se convierte en extraordinario en su praxis. Hola, Ramiro. Hola, María Ángeles. Todos. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. Siempre he querido participar, pero por unas razones u otras siempre he estado ocupada. Y nada, me alegro mucho de estar aquí hoy con vosotros. Antes de empezar, pues os cuento un poco sobre mí. Yo conocía a Miriam, y por eso me ha invitado a este grupo, durante un curso de hipnosis en el que participamos las dos como estudiantes, y que lo había organizado... No, se me ha olvidado el nombre. Aurelio. Maestro Aurelio.
Sí, bueno, y ese era uno de los cursos que... Sí. que yo Encantada veía. de tenerte aquí, querida María Ángeles. Me emociona verte nuevamente. Gracias. Sí, y bueno, y así fue como conocí a Miriam. Yo anteriormente ya me había formado en hipnosis regresiva con Dolores Cannon, con sesiones de hipnosis cuántica. Y yo todo esto lo empecé, digamos, más o menos en el año 2000 o así, cuando conocí a Dolores y empecé a estar fascinada por el mundo de hipnosis. Pero yo no fui a ningún curso con ella hasta muchos años más tarde, que fue en el año 2012, y después pues empecé a practicar no a tiempo completo, a tiempo parcial, y después ya en el 2017 fue cuando empecé a hacerlo a tiempo completo, después de haberme formado también con Aurelio Mejía. También yo he estudiado hipnosis clínica, entonces trato a pacientes de muchos tipos, no solamente con hipnosis regresiva, pero otro tipo de hipnosis, como hipnosis de... Pues es que, bueno, es que otra cosa es que yo normalmente las sesiones las hago en inglés, y entonces estoy ahora un poco confundida. Pero bueno, ¿qué más tenía que decir? He pensado en dos sesiones que he tenido que pueden ser interesantes. No he tenido mucho tiempo para programar. Me tenéis que disculpar porque no he tenido tiempo para preparar esto debidamente, pero solamente lo he pensado. Dos sesiones que podrían ser interesantes para ustedes o para vosotros. Una de ellas... lo interesante de ella es donde ocurrió realmente, más que los resultados. Yo pertenezco a otro grupo donde compañeros de hipnosis también nos reunimos una vez al mes para charlar y comentar casos y demás. Y en una de estas reuniones, o después de una de estas reuniones, estábamos en un restaurante y yo estaba hablando con otro hipnoterapeuta que él no ha sido entrenado en hipnosis de vidas pasadas y demás, sino más que nada en programación neurolingüística, y también si alguno lo conocen, David Snyder. Entonces tiene otro tipo de experiencias diferentes. Bueno, en cualquier caso, él me comentó de que tenía un problema que había intentado solucionar no solamente con hipnosis, sino con otro tipo de terapias, y que no había conseguido... había conseguido algunos resultados positivos, pero el problema seguía ahí. Y el problema que él tenía es que cuando estaba solo, digamos, se golpeaba la cara, así. Yo le pregunté los tipos de hipnosis que había hecho, los tipos de terapias que había hecho y demás, y eso me dijo que ninguna de las terapias le había resultado completamente. Hipnosis le había ayudado en cierta medida, pero no había solucionado el problema. Y cuando él me dijo esto, lo primero que me llamó la atención es que podría ser un problema derivado de una vida pasada. No sé qué ruido hay ahí de fondo. Bueno, un problema de vida pasada, y se lo comenté y me dijo él, bueno, no sé si yo creo en vidas pasadas y todo eso. Y dijo, bueno, pues si quieres lo intentamos, si te parece bien.
Y dijo, sí, bueno, no importa, lo podemos intentar. Y era un restaurante en el que, estábamos en un restaurante, había muchísima gente, había muchísimo ruido en el centro de Londres. Y de repente, sesión muy corta, porque la verdad es que no tenía esperanzas de que resultase positivamente. Entonces hice una inducción corta, una profundización de la hipnosis también bastante corta, pero él rápidamente entró en una vida pasada, me di cuenta, aunque no lo dirigí a una vida pasada, porque lo dirigí al momento en el que el problema se originó. Y entonces entró en una vida pasada, y en esa vida pasada él había sido según lo que iba sucediendo, había sido un recaudador de impuestos, y lo que tenía que hacer cuando iba por los pueblos o las ciudades recaudando impuestos, cuando se encontraba en una situación en que la persona no podía pagar, pues él tenía que agredirles físicamente, digamos. Y entonces, bueno, pues así fue como él tenía estos problemas de culpabilidad, que no solamente los tenía en esa vida pasada, pero como podéis imaginar, los había trasladado a la vida actual y se seguía culpando. Y como os he dicho, esto todo sucedió en un restaurante, que fue lo que más me sorprendió. Había gente muy cerca. Recuerdo a dos niñas que estaban al lado, en la mesa de al lado, que estaban asombradas, mirando así, completamente asombradas de lo que estaba pasando. Y nada, acabamos la sesión y después, un tiempo después, se puso en contacto conmigo para decirme que desde ese día, que nunca más había vuelto a tener ese tipo de ansiedad, ese tipo de comportamiento que no sé, claro, no se podía explicar. Se le había solucionado completamente el problema. Y bueno, a mí me sorprendió bastante, más que nada por el lugar donde ocurrió, y también el tiempo, que fueron como 10 minutos o así, no mucho. Fue una sesión muy cortita. Y la otra sesión es totalmente diferente. Fue una sesión normal, una sesión muy larga de varias horas. Y yo lo que tenía pensado, esto sucedió hace muchos años y recuerdo de que fue pues eso, muy interesante. Y lo que tenía pensado es escucharla de nuevo, porque la tenía grabada, para poder contárosla con detalle, pero no he podido. Entonces, os voy a decir más o menos lo que ocurrió. Esta es una mujer que también fue a una vida pasada, y en esa vida pasada sucedió en otro planeta. En un planeta que no era una persona humana. La manera en que se describió su cuerpo era, no sé, muy raro. Muy raro, no recuerdo bien, pero era algo que no podía ni siquiera yo visualizar cómo podía ser. Lo que recuerdo es que también se reproducían a través de huevos, entonces sí, los bebés salían de un huevo, y cosas muy raras, pero lo importante y lo que recuerdo es que ellos vivían en un planeta un planeta o una galaxia, no lo sé, no me acuerdo exactamente, donde la negatividad había llegado a través de una raza
una raza extraterrestre, no extraterrestre, de otra civilización diferente, de otro planeta o otra galaxia diferente, y se habían hecho con el poder en ese planeta. Habían subyugado a la población y demás, y era una raza pues que tenía muy parecida a la raza de los reptilianos aquí o de los arcones aquí, una raza que tenía un montón de negatividad y que había puesto al planeta en una situación muy delicada. Y lo que la población hizo, que eso fue lo más interesante, o por lo menos a mí lo que me pareció más interesante, es que en lugar de luchar o de oponerse a esta otra raza, lo que hicieron fue subir su sistema de vibración. Digamos, seguían, no los atacaban, no se oponían a ellos, sino que seguían con una vibración alta y enfocándose en la positividad y en el futuro que realmente ellos querían. Y lo que ocurrió es que esta otra raza negativa decidió marcharse. En lugar de luchar o de intentar seguir acabando con la población, decidieron marcharse. Y lo curioso es que eso fue porque realmente la positividad y una energía muy alta era algo que les desagradaba tanto que decidieron marcharse. También otra de las preguntas fue por qué entonces ella ha decidido reencarnarse en este momento y aquí en la Tierra. Y la respuesta fue porque ella lo que puede es aplicar todo lo que aprendió en aquella vida, pero también en aquella civilización aquí en este planeta, porque en este planeta, en la Tierra, actualmente estamos viviendo una situación muy parecida a la que ellos tenían allí. Entonces, podemos nosotros también aplicar las mismas técnicas o terapias, las mismas terapias, las mismas técnicas que ellos aplicaron para poder deshacerse de esta raza negativa. Porque aquí en la Tierra pues estamos en una situación muy parecida, un poco rehenes de este tipo de entidades, no de entidades o de razas que lo que hacen es dar muchísima más negatividad a todas las situaciones que nos encontramos, y por eso hay tanto sufrimiento y tantos problemas en la Tierra. Entonces, la razón por la que he decidido contaros esto es porque es algo que deberíamos todos tener presente, porque muchas veces nos encontramos con situaciones negativas y lo que hacemos es luchar contra esto, luchar contra otro, en lugar de centrarnos en lo que realmente queremos conseguir. Y eso es todo. Disculparme que no me haya preparado lo suficientemente, y ya, disculparme de que también me ha costado un poco contarlo todo, porque normalmente no hablo en español. Muchísimas gracias, María Ángeles. La verdad que comparto contigo lo de la experiencia de la energía, de la frecuencia de la humanidad. Estamos pasando por un momento de una frecuencia muy, muy baja. Hay mucha baja frecuencia en el planeta. Y lo que tenemos que hacer aquellas personas que tenemos y hemos tomado y estamos tomando conciencia es elevar esa frecuencia para luchar contra lo que tú dices, ¿no? Esa frecuencia baja que hace que
todo se vuelva oscuro, pesado, denso y que pareciera que regresásemos a un pasado de un fondo de pozo. Entonces, pues es un buen aporte, ¿no? Laura, ¿tienes alguna pregunta para María? Bueno, no necesariamente una pregunta, pero quiero darle la bienvenida a María y un gustazo porque somos doblemente colegas. Yo también practico QHHT con Dolores y bueno, aquí los compañeros ya saben y solo eso te quería decir, tenemos que conectarnos después. Vale, muchas gracias, Gracias Laura. por tu aportación, excelente. Querida Miriam, en el chat, ¿alguna pregunta o algún comentario Sí. con respecto a las experiencias extraordinarias de María? Muy bien. Pues bien, no han escrito, pero yo tengo una pregunta. Con respecto a la segunda experiencia, querida María Ángeles, quería saber si la persona a la cual hiciste esa terapia, ¿de dónde era? ¿De qué nacionalidad? Inglesa. Inglesa. Entonces estamos viendo aquí se puede decir algo muy interesante, porque hace años, cuando los hipnoterapeutas empezamos a ver este tipo de casos en los cuales las personas, sin conocer, sin saber este tipo de energías, conocer este tipo de energías o haber escuchado hablar de este tipo de energías, nos salía en la hipnoterapia, ¿no? Y nos extrañaba y no sabíamos nosotros mismos cómo afrontar o cómo comprender este tipo de casos. En mi caso, por ejemplo, yo también, por ejemplo, aquí hago ya terapias a la gente de Alemania y algunos salen con este tipo de experiencias y Perú, México, de diferentes partes, y ya vamos viendo de que hay simplemente coincidencias o es que qué es lo que realmente se está queriendo, qué información está saliendo a partir de que ya muchos de nosotros estamos practicando este tipo de se puede decir, de entrar a ese mundo, ¿no? También he hecho terapias con gente de Rusia, igual. Es increíble e interesante, algo que nosotros los hipnoterapeutas debemos prestar mucha atención y también prepararnos, creo yo, con respecto a esto y conocer más. Porque cuando no tenemos esta experiencia, en mi caso, yo recuerdo que en el año 2016 tuve una paciente y me salió algo con esto parecido y yo no sabía cómo actuar, cómo seguir con esto, pero poco a poco, mientras iban saliendo más y más, vas cogiendo más experiencia y qué bonito que en este grupo podemos intercambiar este tipo de casos. Y pienso yo que es muy importante. Gracias, María Ángeles. Miriam, sí, es muy importante cuando entramos en el campo de lo sutil, nos encontramos con energías de otros campos que no son o no han sido visibles para el ojo humano o no son visibles para algunos ojos, ¿no? Entonces, esas energías y esos mundos sutiles son muy apasionantes para trabajarlos en el mundo de la terapia y utilizando sobre todo la hipnosis. Yo hago una pregunta para el público, para todos vosotros como hipnólogos. Las experiencias personales, el pensamiento personal, la cultura del terapeuta y todas las visiones del terapeuta pueden influir ¿acaso pueden influir en el paciente? Yo hablo de pacientes porque yo soy colegiado, entonces yo no tengo clientes, yo tengo pacientes. Entonces, ese tipo de cosas, ¿será que se pueden influir, se pueden transmitir a partir del mundo de las energías sutiles? Dejemos esta pregunta abierta y que sea como un referente para un próximo encuentro. Ahora Así vamos a es. darle la bienvenida a nuestro querido Eduardo Perdón, Álvarez de Perú. sí, perdón. Es muy importante y espero que por favor con los compañeros del grupo nos hagan acordar. Este tema yo creo que lo tenemos que tocar. Muy importante, como una charla completa. Gracias. Eduardo Álvarez de Perú, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches con todos. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfectamente en ese mundo galáctico desde donde te presentas. Bienvenido. Excelente, muchas gracias. Muy bien.
Es interesante que lo que comentaba Miriam hace unos momentos, hace unos años, por decir hace 5 años, hablar sobre estos temas era un poco escabroso, era un poco difícil de entender para muchas personas y hasta burla para muchas otras, o te trataban de loco, o como decían antes, eres un apestado, apestado con el tema de decir, no, o estás hablando tonterías, ¿no? ¿Qué te pasa, no? ¿Qué es eso de reptilianos, o qué es eso de extraterrestres, o de fantasmas? No existen. Conforme ha ido pasando el tiempo, muchos de los mismos terapeutas que decían que no existían o que no pasaba esto, comenzaron a darse cuenta que era todo lo contrario. Pero siempre le han tratado de buscar el lado científico, el lado cómo es posible, qué sucede. A pesar de que muchos de ellos han tenido experiencias, ¿no? Parecidas, siempre se han ido por el lado de la imaginación en sí, cerrándose completamente al tema de este, ¿no? Hoy en día es más fácil hablar, así como lo han hablado Ruby, como lo ha hablado Jean Paul, como lo ha hablado hace un momento María, ¿no? Entonces, es algo común. O sea, a mí me llamó mucho la atención de que ya se hable tan sueltamente, ¿no? De un tema de energías, un tema de extraterrestres o cosas sutiles o de otras cosas. Bueno, primero hay que tomar en cuenta de que ¿por qué ahora? ¿Por qué antes no se hablaba de esto? ¿Por qué es que ahora se habla de maestros, de guías? ¿Por qué antes que nunca existieron antes? ¿Por qué ahora se habla de razas y antes se hablaba de dioses? ¿O por qué antes solamente se hablaba de espíritus? O de una sola cosa. O sea, solamente el ser humano pensaba que el ser humano era el único que existía y si moría el ser humano, bueno, solo existen espíritus de ser humano y nada más. Y si algo te ataca, tiene que ser espíritu humano. Tiene que ser un obsesor, tiene que ser como lo que hablaba en el libro de los espíritus, ¿no? Em, o el libro también de los videntes, ¿no? Es un libro de hace más de 100 años y ahí solo se habla de espíritus, ¿no? O sea, ahí nunca existieron extraterrestres, ahí no existían otro tipo de energías, o es que estos seres siempre estuvieron y siempre han hecho lo que han querido. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que ellos hacen realmente? ¿Qué es lo que ellos quieren? No es que yo encontré un verde, o yo encontré un gris, o yo encontré un insectoide, o yo encontré tal y tal. No, no es eso. Es por qué, qué quieren, qué hacen, cuál es su fin. Esa es la pregunta. Y bajo ese aspecto es algo básico, es la energía justamente. La energía que es, eh, que la tenemos nosotros tenemos la energía, pero no la inteligencia. Ellos tienen la inteligencia, pero no tienen la energía. Entonces, la energía es lo más preciado para ellos, es lo más preciado. Porque con la energía tú puedes hacer lo que sea. La energía tú la puedes condensar, con la energía tú puedes crear. Y lo que llegaron a crear con energía eran justamente los iluminados. Estos iluminados, el más conocido o el que más conocemos la mayoría es Jesús, ¿no? Otro es Buda. Buda podía transmutar la energía y Jesús también, ¿no? Transmutar la energía, el caso más conocido es pan y pescado. O traer pan o crear pan y pescado a través de una dimensión a otra, pero condensando la energía. Y como él tenía y mantenía mucha energía, se le miraba como un ser luminoso justamente. Y la representación de Jesús es siempre con una aureola o es siempre con un haz de luz o con rayos que salen de su cuerpo. La representación de todos estos avatares es de igual manera, ¿no? Entonces lo más importante es eso, la energía. ¿Y cómo la adquiero? Con amor, que él siempre lo dijo, y todos los que vinieron a dar el mismo mensaje fue ese, amor. Ese amor es respeto, amor incondicional, el amor al todo, el respeto a todos los animales, el respeto a tus semejantes, el respeto a la vida, el respeto a las plantas, el respeto al todo, como lo hacían las culturas. Esa es la base. Después viene lo demás. Hoy en día la gente está queriendo ir a lugares de poder, yendo a Stonehenge, yendo a Egipto, yendo a Machu Picchu, haciendo rituales de absorción de energía, esperando portales, caminando sobre la arena, caminando sobre la tierra. Pero ¿de qué les sirve? ¿De qué te sirve que absorbas energía si te la están robando todos los días? Si te la están quitando todos los días, porque hay seres que te la están robando. Pues mientras no tomes conciencia que hay estos seres que siempre han existido,
que siempre han estado, entonces no te vale de nada hacer todo el resto. ¿De qué te sirve retirar emociones negativas, que es lo que siempre se ha hecho con programación lingüística o con cualquier otro tipo de terapia, si una vez que las retiraste, las vuelves a acumular? Pero no porque tú quieres, sino porque otro ser está manipulando para que vuelva él a consumir la energía que necesita. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar a estos seres, es lo primero. Una vez que retiras estos seres, recién pasas al segundo plano, que es liberación emocional. Y una vez que te liberas emocionalmente, recién empiezas un proceso de empoderamiento o de absorción energética y luego lograr lo que tú quieres o ley de la atracción, etcétera, etcétera. Bueno, voy con mi caso. El caso que más me gustó, esta era una chica de Venezuela que trabaja en Australia. Ella estaba en Australia, la pasaba muy mal, tenía muchos problemas, tanto económicos, tenía problemas laborales, tenía problemas su familia, tenía problemas con su esposo. Entonces me contactó otra señora a la cual le hice yo una terapia también, ella era de Lima, me contactó, le gustó mucho cómo yo trabajé con ella y ella le dijo a esta que era su amiga que yo la podía ayudar. Ella inicialmente no, como que no quiso, como dijo hipnosis, ya se había hecho una sesión de hipnosis con otro colega y bueno, dice que sí le ayudó, pero que ella sentía como que no, que como que la hipnosis no le iba ya a apoyar y que, pero bueno, ya que era muy recomendado, bueno, lo iba a hacer. Entonces lo hicimos. ¿Cuál era su historia? Ella, una persona fitness, una persona que comía bien, una persona que hacía mucho ejercicio, una persona que, por decir, no debe de sufrir de nada. Pero sin embargo sentía muchos dolores de cabeza, sin embargo tenía muchas ganas de vomitar, paraba cansada todo el tiempo y tenía ataques, por decir, ¿no? Ataques de estos sutiles, así como los íncubos o los súcubos de noche, violaciones, y ella no sabía lo que le pasaba porque no entendía estas cosas, ni se imaginaba que a ella le iba a pasar algo así. Siempre ella pensó que esto era cuentos o que esto eran leyendas o cosas que la gente se imaginaba, pero ella lo estaba viviendo en carne propia. Tanto así de que sufría incluso laceraciones, ¿no? En sus partes íntimas. Ella se miraba, dice, con un espejo y tenía ese tipo de cosas, o cuando se bañaba. Un día ella estaba limpiando en su cocina, en la sala, y estaba limpiando la mesa y sintió como que alguien la empujaba y la puso en contra de la mesa. Y no había nadie, absolutamente nadie. Ya dio la vuelta y no había nadie, pero no se podía parar. O sea, viendo tantas cosas, no sabía qué hacer, comenzó a investigar y alguien le dijo que se compre un cuarzo de protección. Se compró el cuarzo, fue a su trabajo, notaba que sus compañeros padecían prácticamente casi las mismas cosas, porque los compañeros le decían, todos eran jóvenes y era imposible que tengan este tipo de malestares, de dolores, que paren cansados y todo esto. Bueno, llevó el cuarzo, se lo puso en el bolsillo y se sentó en su lugar de trabajo como siempre, y a su costado estaba su jefe. Pues notó que el jefe comenzó a molestarse, notó que el jefe empezaba ya a ponerse un poco ansioso y de un momento a otro tiró sus manos contra la computadora, se paró, se puso enfrente de ella y le dijo directamente, ¿qué has hecho? No puedo leer tu mente. Y ella se quedó con la boca abierta. Dijo, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo acá, no? Y se fue, ¿no? O sea, como que él recién tomó conciencia de lo que le había dicho. Se fue como que al baño. Y ella dijo, bueno, lo único diferente que he hecho es comprarme este cuarzo, ¿no? A partir de ahí comenzó a utilizarlo y llevárselo para todo lado. Y comenzó a investigar más sobre el tema. Cuando llegó a donde mí me comentó esto, es un poco más largo, incluso lo tengo grabado, lo voy a pasar, porque inicialmente ella no quiso que se sepa quién era, ¿no? Pero después ya me dijo con el tiempo, ok, sí, pásalo, y me hizo todo un testimonio completo, ¿no? De todo lo que les estoy comentando. Ahora lo estoy resumiendo por temas de tiempo. La cosa es de que cuando empezamos a hacer la hipnosis, efectivamente el jefe, y no solo el jefe, sino el otro jefe de ella, estaban consumiendo la energía de todos los trabajadores. Y eso es lo que les generaba
Estos vómitos, eso es lo que les generaba los dolores, eso es lo que generaba que paren cansados todo el tiempo. Uno de ellos era alemán, el otro era ah, de, del Asia, de Vietnam, y conocían muy bien estos temas, sabían muy bien el tema de las energías, ¿no? Los brujos, los chamanes trabajan mucho quitar las energías, sobre todo la energía sexual, ¿no? O sea, si empiezan a ver el tema, la energía sexual mucho la trabajan y mucho la roban. De igual manera, la energía normal, que es la energía de energía negativa o la energía de sufrimiento, y la energía de muerte, ¿no? Que finalmente es la energía de matar, ¿no? De sacrificios de animales o de sacrificios humanos que se hacen también en algunos casos en las minas, sobre todo, ¿no? O cuando piden algo siempre, o un pago a la tierra, piden matar una gallina o matar un cuyo, matar a cualquier otro animal o traer fetos de animales, ¿no? Entonces, todo eso es el consumo energético y ese consumo energético es a nivel general y a nivel global. Y eso es lo que ellos siempre han buscado, ¿no? Estos seres. Entonces, cuando empezamos a revisar, ella la tenían atada en una máquina especial, no la dejaban moverse para nada. Y como que habían creado esa máquina especialmente para ella porque ella tenía mucha energía, demasiada energía. Era una persona especial. Cuando quienes estaban ahí eran estos jefes y otros seres, ¿no? Los jefes estaban intervenidos por em, estos reptilianos y cuando ella pide la intervención, ¿no? Sale de la máquina, les quita toda la energía que le habían quitado, o sea, la- hacemos que se la devuelvan y ellos quedan completamente desnudos, quedan completamente desnudos porque habían hecho un montón de cosas con la energía de ella. ¿No? Ella me acuerdo, los reñía, lloraba mucho, les decía, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Ella nunca pensó que iba a encontrar algo así. Y ellos utilizaban los desdoblamientos, utilizaban los viajes astrales para justamente doblegarla o hacerla sufrir, ¿no? Les decía, cuando hay sufrimiento, cuando doblegan, lo que hacen es doblegar a las almas, hacer que las almas sufran. Mientras más sufre un alma, menos poder, menos energía tiene. Cuando el alma ya está muy sufrida, ahí es donde la toman. Ahí es donde viene el tema de la muerte, ¿no? Ahí es donde ya te la quitan y la persona puede morir ya fácilmente, pero antes de eso no, el alma es muy fuerte. Entonces, bajo el sufrimiento es como la van debilitando, 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 debilitando y van logrando esto. Entonces, una vez de que se retira todo esto y comenzamos a revisar luego ya su casa, en su casa encontró un montón de implantes energéticos en la televisión, encontramos, o sea, la tenían a ella vigilada, completamente vigilada. Ella era un atlante y ella era una sacerdotisa atlante. Eso lo descubrimos porque una vez que revisamos ya nuevamente su cuerpo, lo revisamos una y otra vez, encontró incluso implantes invisibles, implantes que eran como vidrio. Pero ella, bueno, en la hipnosis le activaba capacidades para que ella pueda ver lo invisible, le activaba capacidades para que ella pueda ver lo pequeño, ¿no? Porque decía, puede haber cosas ahí demasiado diminutas que no las puedes ver. Ampliábamos, mirábamos, observábamos, cambiábamos de visión, entre otras cosas. Y encontró algo oscuro en su pecho, era como una piedrita. Cuando lo revisamos, esta piedrita tiene inscripciones del lenguaje antiguo. Estas inscripciones eran Atlante. Y viendo de dónde había provenido, hicimos una regresión a una vida pasada y ella había sido una sacerdotisa atlante. Y en el momento en que la Atlántida estaba con el problema este del hundimiento, ellos escogieron a 13 personas y lo que hicieron era colocar todo el conocimiento atlante en estas piedras, que son cuarzos también. Los colocaron y los colocaron los incrustaron en sus pechos, ¿no? Diminutos. Y y así iba a ir pasando la información de generación en generación hasta que ellos se dieran cuenta, hasta que nuevamente exista ah, la energía, por decir, o el momento perfecto para que ellos se puedan juntar y volver a reunir todo este conocimiento. Entonces ella tenía una parte del conocimiento atlante. Y algo muy interesante ahí fue de que cuando ella le decía, a ver, vamos a visitar cómo era la Atlántida y la descripción que hacía era hermosísima.
Pero lo interesante que era que en los parques habían grutas y esas grutas eran de cuarzo, eran cuarzos y la gente se metía ahí Ujú. a recargar energía, ¿no? Se metían ahí a recargar energía y luego salían, ¿no? Hacían ese tipo de cosas. Eso me llamó mucho la atención en esa terapia. Continuamos porque hicimos un promedio de 5 sesiones, rompiendo pactos de todo, porque hicimos todo un seguimiento de principio a fin de todo lo que le sucedía. Cambiamos líneas temporales para que ella genere una línea temporal de su futuro y que lo está viviendo en este momento, porque ella dice, todo lo que yo hice, todos los cambios que hicimos, consiguió trabajo, le fue bien ya con su familia, le fue bien en todo lo que hacía. Visitamos la luna porque ella quería conocer a su alma gemela y que tenía un tema ahí con el alma gemela y el alma gemela. Y no era un alma gemela, sino era una clonación de el alma gemela de ella, que estaba más bien atrapada en la luna en contenedores también por reptiles, ¿no? Y cuando llegamos justo había habido un ataque de naves y ella solamente, bueno, ya lo que había quedado en ese ataque, ¿no? Se hizo una revisión, la salvó al alma, etcétera, etcétera. Bien, lo interesante también aquí es lo que han comentado también hace un momento, ¿no? El tema de guías y maestros y todo esto. Les dije en un principio, ¿por qué antes no habían? Mm, ¿Por qué si los ángeles siempre existieron? ¿Por qué es que recién hace 2000 años aparecen? ¿Por qué si siempre existieron? ¿Por qué los sumerios? ¿Por qué los egipcios? ¿O por qué los vikingos? ¿O por qué las otras culturas nunca los manifestaron o nunca los pusieron en piedra como si pusieron a otros seres? Si siempre existieron, siempre debieron de personificarlos antes, ¿no? Y no están personificados. Están, pero con cara de pájaro, o con caras de pájaro y no no con caras humanas. Todo es investigar. Si empiezan a investigar hace 10.000 años o hace 20.000 años, ¿realmente ellos estaban equivocados? ¿Realmente los vikingos estaban equivocados? ¿Realmente los egipcios estaban equivocados? ¿Tot nunca existió? ¿O Ra nunca existió? Existen. El Nunca se mundo de puede. los avatares siempre ha existido, siempre se ha Ah, manifestado y hoy día nosotros estamos tomando conciencia y estamos despertando a poder ingresar a ese conocimiento, a esas energías sutiles que se han mantenido detrás del mundo del campo físico, del campo de lo material, de la energía atómica, ¿no? Del campo atómico. Tú decías, Eduardo, que la energía era muy, muy importante para algunas razas, si no lo entendí mal, pero la parte física, la capacidad de atomizarse, de venir al campo material también es muy importante y muy codiciada por otros que no pueden venir a manifestarse en este campo atómico. Entonces, ahí hay una lucha de poder porque el que está aquí genera energía, genera conocimiento y sobre todo genera sentimiento, que es lo que hemos venido a elaborar. Entonces, muy, muy interesante tu participación. Como le dije a María, sería muy, muy interesante tenerte toda una tarde hablando de todo este tema, que es muy, muy, muy agradable y que nos aportaría muchísimo. ¿Qué te parece, mi querido Eduardo, si luego nos apuntamos una fecha en el calendario para hablar exclusivamente de todo esto? Tema implantes, tema energético, tema de frecuencia. perfecto, como siempre, sí, somos parte de Rundecer y justamente para eso hicimos el grupo, ¿no? Para pasar no solamente las experiencias como las que acabo de contar, sino para ver también el tipo de investigación que uno va viendo, también va haciendo, va conociendo y que el resto también sepa, ¿no? Conozca un poco más al respecto. Excelente, Miriam, Ramiro. ¿alguna pregunta, comentario? Sí, no han escrito aquí en el chat, pero me gustaría saber si es que hay alguien que tenga alguna pregunta. Por favor, la manito. Con mucho gusto. Los estamos escuchando. Aprovechemos que aquí está Eduardo con nosotros. Ruby. Bueno, yo no tengo, realmente es como una pregunta porque como dice Ramiro, pues estos temas dan para muchísimo tiempo, pero lo que sí quiero, digamos, mostrar un poco
es que esta idea que tienen o que ha creado el grupo de Runacer de compartir estas experiencias ya de manera puntual, yo creo que es un proyecto fantástico para continuar con estas charlas y oír a la gente hablar ya de esas cosas, porque es como cuando a mí me modelan el proceso. O sea, yo, por ejemplo, pienso que escuchar cosas en concreto o experiencias en concreto de Miriam, de Laura, de Ramiro y de todos los compañeros de Eduardo, María Ángeles, todo esto es como un florecer para ampliar uno todo el trabajo terapéutico que hace. Entonces, más que una pregunta, pienso que es una aprobación total de este proyecto tan bonito que está surgiendo aquí. En esta tarde, con el compartir de las 3 personas que hemos escuchado hablar, he aprendido muchísimo y he confirmado cosas que yo veo y que vivo también en las terapias y que me están dando soluciones a cosas que a veces yo digo, bueno, ¿y por dónde me meto aquí? Pero esas experiencias son fantásticas, la verdad. Muy bien, mi querida Rubí, pues estamos en una era de despertar hacia lo espiritual. Estamos haciendo un cambio de lo mecánico, del mecanicismo y de lo material hacia la energía sutil. Y son realmente los primeros pasos. Y si no somos nosotros, ¿quién? Entonces, yo dejo la invitación abierta a todos los que nos escuchan, a todas las personas que quieran aportar, que quieran participar, que se preparen un tema, que lo compartan, que vengan aquí, porque este es un espacio para eso, este es un espacio donde queremos aprender de todo y donde queremos que se arranque ese cambio de lo material a lo espiritual, de la toma de conciencia y sobre todo de la curiosidad y que tienen las personas que les gusta investigar en el campo, en el mundo de lo sutil, de las energías sutiles. Así que Miriam, te dejo la palabra para que hagas la despedida y cierre esta estupenda noche. Y muchísimas gracias, Eduardo, Ruby y todos los que participaron esta noche. Gracias. Gracias a ti, querido Ramiro, por esta gran moderación también y por tu gran apoyo y por esa búsqueda de... Yo creo que nada es casualidad en esta vida y ya lo estamos viendo, ¿no? Nos estamos concentrando aquí como grupo, consolidando como proyecto más que todo y sigamos. Pero antes de la despedida, quisiera saber, de pronto hay alguien que tenga una pregunta puntual, por favor, para Ruby. Aquí está Ruby, Eduardo, para nuestro moderador quizás, porque María Ángel, para ella ya es muy tarde y ya se ha retirado. Jean-Paul también va a estar presente en alguno de estos encuentros también, muy importante, todo lo que ha contado y gran aportes que ha dado también, interesantísimo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor? ¿Quiere levantar la manito? ¿No? A ver. A la 1, a las 2, a las 3 nos despedimos, entonces. Pues bien, entonces... Muchas gracias. Solo yo quiero hablar para agradecerles infinitamente por todo lo que, esa síntesis de esas experiencias tan buenas, tan lindas, tan ilustrativas, tan extraordinarias. Gracias a Ramiro, ¿no? Y a ti, Miriam, y a cada uno de los participantes de mi parte. Gracias. Gracias. Bueno, pues también agradezco a todos los que han participado aquí, los que han estado aquí con nosotros exponiendo sus experiencias ya de una forma abierta. Y eso es muy, realmente, antes era de valientes. Hoy en día estamos aquí para compartir y bueno, eso. Muchas gracias, querida Ruby. Gracias, querido Eduardo. Gracias, Jean-Paul, que nos Tengo yo una estás pregunta escuchando. aquí. Mira. Tengo una consulta, no sé si ha salido, dice, en los casos de niños con autismo, ¿qué experiencias has tenido? ¿Tienes casos grabados para compartir? No, pero a ver,
Autismo generalmente no vienen a hacerse hipnosis por autismo, ¿no? O sea, tú no ofreces tampoco la hipnosis para sanar autismo o sanar cáncer, nada de eso. Te llegan de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, en el caso del autismo, lo que yo creo, no es que me parece, ah, nosotros tenemos una parte consciente y subconsciente y para mí es la parte del espíritu, es el subconsciente, ¿no? Es la parte espiritual, incluso hasta ese yo superior. Que yo creo de que los niños con autismo son personas que viven más en el otro lado que acá. O sea, prefieren estar en los planos sutiles que acá, porque acá de repente están sufriendo, o acá la pasan muy mal. Si acá la pasan muy mal y acá están sufriendo, entonces dejan solamente la parte subconsciente se está yendo al otro plano y está viviendo el otro plano, es como vivir sueños lúcidos, o es como que prefiero estar en el otro lado que acá, ¿no? Entonces vienen acá de vez en cuando y acá siguen mirando que hay maltrato, que todo el mundo se pelea o cosas que no les gustan y prefieren estar en el otro lado porque en el otro lado la pasan muy bien. Eso es lo que yo creo, es lo mismo que pasa cuando una persona está en estado de coma. Cuando está en estado de coma, está en otros planos. Y si decide regresar, regresa, si no, no, ¿no? Si no, no, generalmente regresan porque hay alguien que los llama, siempre hay alguien que les pide, por favor, regresa, vive, y ellos están conscientes de que realmente alguien los está llamando y pueden volver. El autismo me parece que es lo mismo. No he trabajado ningún caso de autismo, pero si lo llego a hacer, haría un trabajo de esa manera, ¿no? O sea, no obligarlo, sino convencer a la parte subconsciente de que, bueno, de que permanezca acá por lo menos un tiempo y tratar de entender un poco este plano o esta dimensión o esta fisicalidad para que pueda vivir un poco aquí, ¿no? Eso es lo que yo creo, de que ellos lo que hacen es escapar de esta realidad y prefieren estar en el otro lado. Esa sería mi respuesta, querido Beto. Yo no puedo ver las preguntas. De pronto hay más preguntas que yo de pronto. Laura tiene la mano levantada, a ver A qué ver, nos por comenta. favor, sí. Sí, gracias, Ramiro. Yo solo quiero compartir referente a la pregunta sobre el autismo. Yo he tenido un par de casos sobre el autismo y la respuesta ha sido que en la mayoría de los casos son personas que prefieren no distraerse de las cuestiones terrícolas para poderse enfocar en su misión, ya sea ellos aprender, pero generalmente es para enseñar algo a las personas con las que quieren venir a vivir. En este caso los padres, la gente que los rodea y demás. Y en una ocasión se me dijo también que esta persona tenía autismo porque no quería distraerse de nada de lo que era su misión. Y su misión era simplemente, él era una llave para activar frecuencias en diferentes lugares y con diferentes personas. O sea, lo único que tenía que hacer era presentarse con tal persona en tal lugar y él era esa llave y eso se activaba para poder seguir con la transgresión de la tierra. Eso se me dijo en algunas terapias. Muy bien. Bueno, ya conversamos esos temas ya, porque sí. Tantos da temas, para más, tantos pero- temas. Sí. Hay tantos temas. Las almas. Wow. Todo lo que hay atrás de todo esto. Bueno, poco a poco vamos a llegar muy lejos. Bueno, entonces nos Carlitos, despedimos. saludos.